Buenas tardes, queridos estudiantes de grado noveno. Les doy la bienvenida a la segunda clase de este segundo semestre de lengua castellana. Como les había comentado el viernes de la semana pasada, esta semana del 3 al 7 de agosto no va a haber clase en vivo. Entonces, para eso es este video que ustedes están viendo en este momento, en el que está pues la explicación del tema que sigue y también del trabajo correspondiente a esa semana. ¿Listo? Eh, Espero obviamente que lo puedan ver completo, por favor, véanlo todo. Es un video muy cortico de un tema muy sencillo, que es algo que ya venimos trabajando desde la clase anterior. Y pues va a ser una explicación muy corta, muy breve también y muy simple, la que tenemos el día de hoy. Entonces, para comenzar, tenemos el tema que venimos trabajando, que sigue siendo el del romanticismo latinoamericano, pero ahora vamos a pasar a la segunda fase del romanticismo latinoamericano. Les recuerdo que la primera fase era una fase llena de patriotismo, en la que los personajes tenían mucho que ver con el contexto histórico de la época de la independencia. Entonces, esa fue la primera fase, lo que ya trabajamos, con sus ejercicios de sus discursos, defendiendo sus tradiciones familiares o personales. En esa primera fase sufre una evolución y llegamos a la segunda, que es probablemente de donde surgió la definición que todos ustedes tienen ahorita de ser romántico, pero es que ya eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Tres cositas muy simples vamos a ver de esta segunda fase del romanticismo latinoamericano, que es la evolución, cómo vino a darse esta segunda fase, de dónde surgió, los temas de este romanticismo que vamos a llamar romanticismo sentimental en comparación del anterior, que era un romanticismo patriótico. Y tercero, que, ojo, no es lo mismo las características del romanticismo sentimental. No es lo mismo temas que características, eso lo vamos a ver en un momento. Tres cositas, como les digo, esta clase va a ser muy breve, muy cortica y muy sencilla como todas las clases de lengua castellana. Vamos a comenzar con un ejemplo de esta literatura del romanticismo latinoamericano en su segunda fase, con un poema del chileno Guillermo Blest Gana, que se llama, me voy a poner mi cabezota por acá, que se llama El primer beso, que lo tenemos aquí en este momento en pantalla. Recuerdos de aquella edad de inocencia y de candor, no turbéis la soledad de mis noches de dolor. Pasad, pasad, recuerdos de aquella edad. Mi prima era muy bonita, y no sé por qué razón al recordarla palpita con violencia el corazón. Era, es cierto, tan bonita, tan gentil, tan seductora, que al pensar en ello ahora, algo como una ilusión aquí en el pecho se agita, y hasta mi fría razón me dice, era muy bonita. Ella, como yo, contaba 14 años, me parece, mas mi tía aseguraba que eran solamente 13 los que mi prima contaba. Dejo a mi tía esa gloria, pues mi prima en mi memoria jamás envejece, y siempre está como estaba cuando, según me parece, ya sus 14 contaba. Cuántas horas de dicha pasé a su lado. Pasamos cuántas auroras los dos corriendo en el prado, ligeros como esas horas. ¿Nos amábamos? Lo ignoro. Solo sé lo que hoy deploro, lo que jamás he olvidado, que en pláticas seductoras cuando me hallaba a su lado se me dormían las horas. De cómo le di yo un beso es peregrina la historia. Hasta ahora, lo confieso, con placer hago memoria de cómo la di yo un beso. Un día solos los dos, cual la pareja de Dios, cuya inocencia es notoria, nos fuimos a un bosque espeso y allí comenzó la historia de cómo la di yo un beso. Crecía una hermosa flor cerca de un despeñadero. Mirándola con amor, ella me dijo, me muero por esa flor. Yo a cogerla me lancé, mas faltó tierra a mi pie. Ella, un grito lastimero dando, llena de terror, corrió hasta el despeñadero y yo me alcé con la flor. Dos lágrimas de alegría surcaron su rostro bello y diciendo, vida mía, me echó los brazos al cuello con infantil alegría. Fuego y hielo sentí yo que por mis venas corrió, y no sé cómo fue aquello, pero un beso nos unió.
dejando en su rostro bello 2 lágrimas de alegría. Después, revoltosa mar es nuestra pobre existencia. Yo me tuve que ausentar y aquella flor de inocencia quedó a la orilla del mar. Del mundo entre los engaños he vivido muchos años, y a pesar de mi experiencia, suelo a veces exclamar, la dicha de mi existencia quedó a la orilla del mar. Recuerdos de aquella edad de inocencia y de candor. Alegrad la soledad de mis noches de dolor. Llegad, llegad, recuerdos de aquella edad. Ese es el poema del chileno Guillermo Blest Gano, que fue un escritor medianamente popular del romanticismo latinoamericano de la segunda fase, y en el cual se ven todas las características y los temas que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cómo evoluciona? ¿De dónde sale esta segunda fase del romanticismo latinoamericano? Sale de dos realidades básicamente. Como siempre con el arte son muchos elementos y muchas cosas las que participan en el nacimiento de un movimiento artístico. Pero pues por lo general hay varias que son clave, o sea, que son las más importantes. Las más importantes de esta segunda fase del romanticismo es, por un lado, la consolidación de las naciones después de la independencia. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Les recuerdo que durante la primera fase del romanticismo, estos países que recién se habían independizado estaban buscando su identidad, estaban buscando cuál era su cultura, que ya no fuera una copia de España. Bueno, pasaron los años, unas décadas, y a finales, mejor dicho, ahí a los años, alrededor de 1860 tal vez, ya había una consolidación de todos estos países. ¿Sí? Ya habían habido unas constituciones incluso en todos estos países. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia salió en 1886 la última constitución que tuvimos antes de la del 91. ¿Sí ven? Y ya había antes pasado la constitución de Río Negro y bueno, muchas otras cosas que dan fe de que los países ya se estaban consolidando como naciones, ya habían empezado a encontrar su identidad. ¿Sí? Y todo este asunto de las luchas, este asunto bélico que había tanto en la primera fase del romanticismo, en esta segunda fase empieza a desaparecer pues porque ya se acabó. Ya no está el invasor español, portugués, italiano, francés, danés, del que fuera, tratando de recuperar las colonias. Eso ya no existe, eso ya no está sucediendo, ya dejó de pasar hace 20 años, 30 años incluso. ¿Sí? Entonces, se consolidan estas naciones y todos estos temas de guerra y estos personajes valientes y violentos ya no existen. Entonces empiezan a cambiar esta clase de historias en el romanticismo porque ya no hay batallas, ya no hay guerras donde demostrar la valentía y el valor y todo eso, como habíamos visto, por ejemplo, en el combate de la tapera. Ya no existen estos personajes porque las naciones ya se han consolidado. Entonces la gente dice, bueno, escucha, ¿y ahora de qué escribimos? Ya que no hay peleas ni nada de todo eso de lo que escribíamos antes, de qué escribimos ahora. Eh, Irrumpe entonces, por eso dice acá irrupción, no es tan, es aparición slash irrupción, porque el idealismo alemán es viejísimo. En esta época, quiero decir, es de finales del 18, 1790 y pico, con Immanuel Kant y toda esta cosa. Ya existía, pero llega, irrumpe en la escena latinoamericana en esta segunda fase del romanticismo, en la segunda mitad del siglo XIX. Aparece el idealismo alemán. ¿Sí? ¿En qué se centra este proceso del idealismo alemán? En muchísimas cosas, pero le da, como su nombre lo indica, preferencia a las ideas que a lo material, que a los objetos físicos, le da prevalencia a las ideas, a la mente del sujeto. Se mete en un análisis complejísimo de las ideas, del pensamiento, de la cosa en sí. Mejor dicho, es un asunto complejo que no va a meter aquí. Pero en fin, hay una irrupción de toda esta serie de pensamientos alrededor de las ideas de los seres humanos, acerca de las ideas de las personas, de lo que está en la mente, en oposición a lo material. ¿Sí? Que eran dos movimientos como que iban más, no necesariamente opuestos, pero que tenían cositas en contra, que es el idealismo y el materialismo. El idealismo, como su nombre lo indica, le da prevalencia a las ideas en vez de lo material. Y todos esos pensamientos filosóficos llegan a América Latina.
llegan a todos estos países recién fundados, porque les recuerdo que la gente importante, la gente de plata, los académicos, los escritores, todos ellos estudiaron en Europa, ¿sí? Entonces se permearon, aprendieron todos estos movimientos filosóficos europeos y los trajeron a América Latina. Entonces la gente empieza a decir, ah, bueno, sí, lo importante que es lo que no se puede tocar, ¿sí? Las ideas, los pensamientos y cosas por el estilo. Es en ese contexto histórico surge la segunda fase del romanticismo, porque entonces los escritores dicen, miércoles, acabaron acá las guerras y me quebraron una pata porque ahora ya no tengo de qué escribir, ya no tengo que escribir. Entonces se quedan con algo que venía de la primera fase, que es que lo importante es el yo, lo importante es el individuo, y dicen, bueno, voy a seguir hablando del individuo, pero ya no puedo poner al individuo en una guerra, en una pelea, en un combate, en una batalla, porque eso ya no existe. Entonces voy a hablar de sus ideas, de sus pensamientos, ¿sí? Pero como yo no soy filósofo y yo no hablo del asunto conceptual de las ideas, de la realidad, etcétera, etcétera, voy a hablar de cosas más prácticas, de cosas más concretas, de cosas que se pueden ver. Y empiezan a aparecer entonces los temas del movimiento. Ojo, por temas me refiero a de qué trataban los textos de la segunda fase del romanticismo, ¿sí? No de cómo hablaban de ellos, esas son las características, cómo hablaban de esos temas, ¿sí? Esto es únicamente de que trataban las novelas, los poemas y en menor medida las obras de teatro. No hubo mucho teatro durante esa época. De por sí nunca ha habido una tradición dramática muy amplia en América Latina. Pero pues, en fin, dejémoslo de ese tamaño. ¿De qué trataban entonces las obras del romanticismo de su segunda fase? Como les decía, los escritores dicen, mierda, bueno, voy a seguir hablando del sujeto, el sujeto sigue siendo el personaje principal, pero entonces ya no voy a hablar del sujeto en guerra con otro sujeto, sino del sujeto en guerra con la muerte, por ejemplo. La muerte es un tema repetidísimo, muy, muy, muy repetido en todo el romanticismo latinoamericano. De hecho, en el romanticismo europeo también, pero pues aquí estamos hablando del latinoamericano. Aparece todo el tiempo como una inevitabilidad. No se puede evitar la muerte. Y además, herederos de este pensamiento idealista, del pensamiento del idealismo alemán, la muerte es la única liberación que tiene la mente del cuerpo, ¿sí? La mente, el alma, las emociones, todos los sentimientos son presa del cuerpo y la muerte es la única libertad posible de esa cárcel. Vemos entonces, en este de pronto no se ve como con mucha claridad el asunto, pero al final del poema está hablando no, mentiras, en este caso no se ve. Iba a decir una cosa, pero no, eso es del tema que sigue. No, en este poema de pronto no se ve, pero, pero es un tema muy presente en la segunda fase del romanticismo. Hay una referencia a la muerte todo el tiempo. Entonces también entonces dice, el escritor dice, bueno, voy a poner del sujeto frente a la muerte. También voy a hablar del sujeto frente a su pasado. Ese es el segundo tema más repetido del romanticismo, heredado casi que calcadito del romanticismo alemán, del romanticismo europeo. En el romanticismo europeo todo pasado fue mejor. En el romanticismo latinoamericano de pronto la idea del pasado tiene mucho que ver con eso, porque el pasado siempre fue mejor. Y eso sí se puede ver clarito en el poema del primer verso de Guillermo Lesgan. Arranca diciendo, recuerdos de aquella edad de inocencia y de candor. Aquella edad cuando uno era niño, jovencito y feliz, cuando uno era lleno de inocencia, lleno de candor, es más o menos un sinónimo de inocencia, ¿no? De estar confiado, todo eso, ¿sí? Todo lo que era pasado era más bonito, era mejor. Uno mira el pasado, el romántico latinoamericano mira el pasado con nostalgia, con mucha tristeza, porque el pasado era mejor, era mucho más bonito y no, el presente es una desgracia, el pasado era mucho más bonito, ¿sí? Aquí lo dice al final, la dicha de mi existencia quedó a la orilla del mar. Él está recordando lo que pasó con la flor y el beso que se dio con la prima por allá cuando eran de 14 años.
a la orilla del mar. Él está pensando en su pasado de manera muy nostálgica, porque ese tema se repite todo el tiempo. Siempre todo pasado fue mejor para el romanticismo de la segunda fase aquí en Latinoamérica. Y por último, el escritor dice, bueno, voy a hablar del sujeto enfrentado ya con la muerte, enfrentado con su pasado y de pronto no enfrentado, pero enmarcado en la naturaleza. La naturaleza es un tema y un escenario sobre todo muy repetido en el romanticismo. Aquí en el ejemplo vuelve y se ve. Vean que todo lo que sucede, el escritor, el poeta lo enmarca en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, aquí en este dice, pasamos cuántas auroras los dos corriendo en el prado. ¿Sí? Lo que sucede está enmarcado en la naturaleza. Aparece la flor, que es una cosa muy importante en este poema, y que hace parte de la naturaleza. Habla del despeñadero donde se fue de Jeta por agarrar la flor. Hace parte de la naturaleza. Habla del mar, al final, revoltosa mar, nuestra existencia, la dicha de mi existencia quedó a la orilla del mar. Siempre. El escenario donde suceden las cosas del romanticismo perdón, del romanticismo latinoamericano de la segunda fase siempre son en la naturaleza. Entonces está este ejemplo del poema, por ejemplo, que teníamos aquí de Blesgana. La obra cumbre del romanticismo colombiano, que es María, hay una descripción clarítica de la naturaleza en esa novela, ¿sí? Porque la naturaleza siempre es el escenario, ya no es la ciudad, ya no es el campo de batalla como era en la primera fase. Sí, que en el combate de la tapera, como su nombre lo indica, era ahí, en una tapera donde se mataron un poco de gente. Ya no, el escenario ya no es la guerra, el escenario ahora es la naturaleza. Esos son los temas de los que habla todo el tiempo el romanticismo. Ahora, ¿cómo habla de esos temas? ¿En qué manera? Con estas tres características de contenido y esta última que es una característica formal. ¿Cómo lo hace? Heredado del idealismo alemán, el romanticismo de la segunda fase tiene un predominio del sentimiento sobre la razón. Como les dije antes, el escritor dice, bueno, están hablando ahora de que las ideas son más importantes que lo material, que lo físico. Pero yo no puedo hablar de eso porque si yo no soy un filósofo, yo soy un escritor, yo soy un poeta, quiero hablar de otra clase de cosas. Entonces él habla de los sentimientos, ya no de las ideas, del pensamiento, sino del sentimiento. Para el romántico, para el escritor del romanticismo, el sentimiento es más importante que la razón. Y eso se ve todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en ningún momento, bueno, de hecho hay una mención como muy cortica de la memoria en esta estrofa, cuando él no se acuerda, yo me acuerdo que tenía 14, pero mi tía dice que tenía 13. Eso es lo único que se habla del pensamiento, de la memoria. Y vean que lo hace refiriéndose que no es muy confiable. No es confiable la memoria. El sentimiento es lo que es confiable. El sentimiento es lo más importante. Dice, dejo a mi tía esa gloria de la memoria, pues mi prima en mi memoria jamás, jamás envejece. Lo importante no es el pensamiento exacto, la razón, sino el sentimiento. ¿Cuál era el sentimiento? ¿Cuál es el sentimiento? Que la prima jamás envejece. Bueno, entonces ahí se ve que para el romanticismo es más importante sentir que saber. Es más importante el sentimiento que la razón. ¿Listo? Que yo creo que probablemente a ustedes les pasa eso en muchas ocasiones. Para ustedes es más importante el sentimiento que la razón. Pero son un poquito románticos, ¿se dan cuenta? En fin, eso por un lado. Entonces, hablan, volvemos acá, hablan de qué temas, hablan de la muerte, pero de la muerte el sentimiento sobre la razón. Es decir, de que yo me siento triste cuando otra persona se muere, o de que la muerte me hace sentir con temor, y no de ponerse a pensar de las razones cognitivas de la muerte, de explicar la muerte. No, porque es que lo que importa es el sentimiento, no la razón. Lo mismo el pasado. El poema de Blesgana es el ejemplo más claro de eso. Él habla de su pasado, pero él no habla de exactamente qué fue lo que pasó, de que sí, de que el día exacto en el que fue, y él no hace una reflexión muy académica de su pasado, no, él recuerda lo que sintió, porque el sentimiento es más importante sobre la razón.
Tanto así que no importa si la prima tenía 13 o 14 años. Lo que importa es cómo se sintió. Lo que importa es que él siempre va a recordar a su prima así, independientemente de si tuviera 13 o 14 años, porque es que la razón no importa, lo que importa es el sentimiento. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, de estos tres temas que vimos antes, la muerte, el pasado y la naturaleza, el romanticismo siempre habla de ellos con nostalgia, siempre habla de ellos con tristeza, siempre habla de ellos con pesimismo. Vemos aquí nuevamente, déjenme ubicarlo ahí, que él recuerda sí lo bonito que era, que fue ese primer beso. Y sin embargo, al final queda esa sensación de nostalgia, de que él extraña mucho su pasado. Dice, ay, recuerdos de aquella edad de inocencia y de candor, alegrad la soledad de mis noches de dolor. Él pasa noches de dolor y él espera que su pasado le ayude a sobrellevar ese dolor. Él piensa en su pasado con mucha nostalgia. Y eso pasa todo el tiempo en el romanticismo de la segunda fase. Por eso les digo que de esta segunda fase es de donde sale la definición que ustedes tienen ahora de romanticismo, que es cursilería. No tiene nada que ver. Pero, bueno, mentira, no es que no tenga nada que ver, pero estas cositas, por ejemplo, estar todo el tiempo nostálgico. Ay, el pasado. Ay, la muerte, qué triste que nos vayamos a morir. No, si todos nos vamos a morir. Es eso. Hay una nostalgia, una tristeza y un pesimismo todo el tiempo de todos estos temas. ¿Sí ven? Lo mismo, la naturaleza, el mar, Blesgana la relaciona con esa tristeza. Dice, ay, qué triste. Mi felicidad siempre se encontrará a la orilla del mar en ese despeñadero. ¿Sí ven? Hasta la naturaleza se ve con nostalgia, con tristeza y con pesimismo. Siempre se habla así. ¿Listo? La tercera característica con la que se habla en el romanticismo es que toda esta nostalgia, esta tristeza, este pesimismo, no es como que, embarrada, hombre, que crecí. Qué tristeza crecer, no sé. Qué tristeza que el pasado se haya ido. Si era como mejor, era como más bonito. Sí, ya. No. Estas emociones son apasionadas, son unas emociones desbordadas, ¿sí? La manera en la que Bless Gana describe ese primer beso es un asunto muy emocional, lleno de mucha pasión, ¿sí? No pasa así, muy mejor, yo quién sabe cuánto pasó. No, se dieron un beso, los dos primos, pero él lo describe de una manera muy apasionada, ¿sí? Dice, fuego y hielo sentí yo que por mis venas corrió. Esa es una descripción de una emoción muy intensa, ¿sí? Eh, lo mismo, cuando se fue de Jeta por allá, ella un grito lastimero dando, llena de terror. Cuando uno va y se cae por allá, pues, ¡ay! Se cayó. Y ya, no le metió uno tanta vaina. Pero las emociones de los poemas de la segunda fase del romanticismo son así, son desbordadas, no tienen límites, son unas emociones exageradas. Entonces el chino se fue de jeta por allá por ir a agarrar la flor y ella dio un grito lastimero, lleno de terror. Es eso, es una emoción desbordada. ¿Sí? Ustedes que tienen más o menos esa edad, esta línea me parece muy buena en ese sentido. Dice, dos lágrimas de alegría surcaron su rostro bello y diciendo, vida mía, me echó los brazos al cuello con infantil alegría. Vida mía. Esa expresión me parece el ejemplo perfecto de esa emoción desbordada. ¿Sí? Es una emoción exagerada. Dos lágrimas surcaron su rostro. Dos lágrimas. ¿Sí? Es esa emoción desbordada. Es una emoción muy intensa, muy apasionada, ¿sí? No es como que ella dijo, ay, sí, muy bonita la flor, gracias. Véalo, baboso casi se mata por ir a agarrar la flor. No, es una emoción desbordada que a la prima le sacó lágrimas y le dijo vida mía y se le arrojó a abrazarlo. Es eso, todas las emociones son desbordadas, todas las emociones son intensas, todas las emociones son apasionadas, ¿sí? No hay nada hecho mediocremente, todo es muy intenso, siempre. Acá al comienzo lo dice, mi prima era muy bonita y no sé por qué razón al recordarla palpita con violencia el corazón. ¿Ve?
Ahí hay violencia en esa emoción, ¿se dan cuenta? Siempre son así. Esas emociones son apasionadas, son desbordadas. ¿Listo? Esas son las tres características de contenido. ¿Sí? Siempre se habla con estas tres características. Lo más importante es el sentimiento. Ese sentimiento es nostálgico, es triste, es pesimista y es exagerado, es desbordado. ¿Sí? Siempre se habla de emociones muy intensas. Eso es en cuanto al contenido. En cuanto a la forma, lo que les digo, se intenta dejar un poco de lado la tradición española, pero no se puede del todo. El ejemplo de Les Gana, si lo vemos acá, es una forma tradicional española. Sí, eso es muy difícil de abandonar. Sin embargo, lo que trataron de hacer, como dice aquí entre paréntesis, generalmente los escritores de la segunda fase del romanticismo fue escribir en metro largo. Y aquí es donde van a empezar ustedes a sufrir, digo, donde se van a divertir más. Porque cuando digo metro largo, me refiero a que los versos, por lo general, son versos de más de 10 sílabas. Y aquí van a empezar con algo que ustedes van a amar de la poesía y es contar sílabas. ¿Sí? Yo sé que ustedes obviamente no han llegado a noveno sin saber cómo dividir las palabras en sílabas, ¿no? Confío en eso. Entonces, eso, los versos, los rengloncitos de los poemas de la segunda fase del romanticismo, por lo general, eran de arte mayor, es decir, de un metro largo de 10 o más sílabas, por lo general. El ejemplo de Bled Gana no es el mejor, pero pues por lo que les digo, porque todavía es muy español en la forma, muy de España. Les recuerdo que la idea era abandonar todo lo que tuviera que ver con España. Entonces se ve eso, versos de más de 10 sílabas. ¿Listo? Eso es básicamente las cositas que había que hablar, que había que explicar de la segunda fase del romanticismo. ¿Listo? Esta es probablemente la fase del romanticismo más popular, de la que más se habla y de la que más se reflexiona. Pues precisamente por eso, estas características que ven ustedes aquí todavía siguen predominando en muchísimos movimientos literarios hasta el día de hoy, y esto es hace 200 años casi. Entonces, por eso se habla mucho todavía, porque fue un impacto muy grande en la literatura, no solo latinoamericana, sino en la literatura mundial. Entonces, es un tema muy, muy importante. ¿Listo? Esa es la explicación. Ahora sigue la parte más divertida y su parte favorita de la clase, que es la tarea. Ojo a la explicación. Ojo a la pregunta. Para cada uno de ustedes, ¿cómo es un beso perfecto? Al ejemplo, a la usanza de Blest Gana, que esta descripción que él hace de ese beso es una descripción muy ideal, es una descripción, digamos, entre comillas, casi perfecta. Y ustedes se van a sentar a pensar en eso. ¿Cómo será un beso perfecto? Ya cada uno lo verá de manera libre, cada uno sabrá cómo es para ustedes eso, un beso perfecto. Y con esa reflexión van a escribir un primer intento de poema, un primer intento de texto poético. ¿Listo? Con las características de la segunda fase del romanticismo. ¿Sí? Vean que ya les di el tema. Casi que no tienen ni siquiera que pensar en qué carajos van a hablar si de la naturaleza, del pasado, de la muerte, porque ya les di el tema, que es un beso perfecto. Entonces lo que tienen que hacer es hablar de ese beso perfecto con estas características. Que lo importante es el sentimiento y no la razón. Que debe haber nostalgia, debe haber tristeza, pesimismo, debe ser ese asunto como medio triste, medio negativo, y debe ser con pasión, con emociones desbordadas. ¿Listo? Ahora, debe tener dos estrofas, es decir, entre comillas, dos parrafitos, de 4 versos cada uno. Es decir, en total, mínimo 8 versos, mínimo 8 renglones. Vean que el de Les Gana es largo. Yo no le estoy pidiendo todo eso, le estoy pidiendo 8 renglones, 2 estrofas de 4 renglones. Esta primera, por ejemplo, es una estrofa de 4 renglones, de 4 versos, dos iguales a esta. Ya, muy cortito. Y aquí es donde les digo que van a empezar a disfrutar esto. Esos versos, esos 8 versos, esos rengloncitos deben ser versos de arte mayor, es decir, deben tener más de 10 o más sílabas. Está mal escrito acá. Vémoslo porque
10 o más sílabas. Versos mayores, verso de arte mayor de 6. Versos de 10 o más sílabas. ¿Listo? Así de simple. Vamos a hacer un ejemplo aquí a la loca. Escribamos aquí cualquier cosa. Entonces digamos que para ustedes un beso perfecto es en la playa, con el calor del sol, en el atardecer, todos felices, solos en la playa. Digamos que eso es una idea muy pendeja, pero digamos que es eso. Entonces escriben su primer intento de poema. Entonces, ay, se me distrae. Por ejemplo, el primer verso, un verso perfecto es el que se da en la playa. Contamos las sílabas, que es lo que necesitamos ver. Un beso perfecto es el que se da en la playa. 15 sílabas, me sobraron un poco de sílabas. Listo. Otro. Se puso cerrado, dando la espalda al sol. Mm, arder. Y me van a hacer falta sílabas. Cosa así, uy, me salió horrible, es espantoso. Pero es una cosa así. ¿Listo? Ah, ¿me hace falta un verso? ¿O es mi impresión? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si me falta uno. Si me va a hacer falta una. Sí, lo hay. Listo. Ahí está. Ese es un ejemplo que acabo de sacar aquí. A la loca. Dos estrofas. De hecho, esto hay que separarlo porque son dos estrofas. Dos estrofas de 4 versos. Cada una. Versos de arte mayor. Todos los versos tienen más de 10 sílabas. Este me quedó cortito. Solo estamos en el atardecer naranja. 14. Perfecto. Nadie perturba nuestro amor perfecto. 11. Y ese me quedó cortico. Ojalá esta hermosura no tuviera fin. 14. Perfecto. Ya, todos están de más de 10 sílabas. ¿Sí ven? ¿Y en qué lo hice? Menos de un minuto. Debe tener las características. ¿Sí ven? Se habla de la naturaleza, entonces yo estoy hablando de la playa, del sol, toda la cosa. Nos abrazamos fuertemente sin espacio para pensar. Ahí metí dos de un solo tiro. El sentimiento sobre la razón. Es importante sentir, no es importante pensar. Y le metí pasión y emociones desbordadas. Nos abrazamos fuertemente. Y ansiosos por besar. Hay emociones desbordadas ahí. Y hay nostalgia y tristeza al final. Cuando digo que ojalá esta hermosura no tuviera fin. Hay ahí nostalgia, hay tristeza, hay pesimismo porque tiene que acabarse. ¿Sí ven? Así de simple. Es eso. Ustedes sabrán, cada uno de ustedes y cada una de ustedes, como es un beso perfecto, lo deciden ustedes. Pero el caso es que debe quedar una cosa más o menos así, como lo que tienen en este momento en el ejemplo. ¿Listo? Es muy simple. Simple es únicamente seguir las indicaciones y cumplir con las características. ¿Listo? Ahora, mucha atención acá. De una vez, para evitar después inconvenientes, voy a dejar el espacio a quienes escribo donde tienen que subir el trabajo. Les recuerdo, mientras cargue,
Acá no va a haber ninguna explicación, no va a haber ningún taller, no va a haber ningún nada, porque para eso está el video. ¿Sí? En el video ya expliqué el tema y expliqué la tarea. Aquí es únicamente para, como dice, subir aquí, trabajo romanticismo 2. Ojo, no lo van a confundir con el 1. Aquí trabajo romanticismo 2. ¿Listo? ¿Para cuándo? ¿Sí? Esto yo lo estoy grabando, ustedes probablemente lo vean hoy domingo o mañana lunes. El caso es que yo estoy aquí en domingo. 2 semanas completicas les voy a dar hasta el 16 de agosto. 2 semanas completicas para hacer un ejercicio muy simple, porque vean que yo me demoré segundos. Ah, pero usted es el profesor. Que ustedes se demoren 10 veces más que yo, se demoran 5 minutos. Se demoran 100 minutos más, 100 veces más que yo, 1 hora. Y tienen 2 semanas. ¿Sí ven? Entonces, tienen suficiente tiempo para hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahí queda creado, les repito. Solo es subir el trabajo. Ahí no va a haber ninguna explicación porque para eso es el video. Sin embargo, aquí en Schoology también voy a subir la presentación y también voy a subir este video para que lo puedan ver más adelante y no haya ninguna confusión. ¿Listo? Eso sería todo entonces por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase, dentro de 15 días con ayuda de Dios. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Hasta luego.